20 y el versículo 19 en adelante, en el nombre del Señor Jesús. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Amados hermanos y hermanas, amigos y personas que están con nosotros en esta hermosa tarde, nosotros le damos gracias al Señor porque es una oportunidad para presentarles también a esta persona bendita del Señor Jesucristo el lugar que ocupa aquí estas conferencias. Es lo que vamos a ver en esta tarde. En la mañana ya habíamos 3 mensajes, escuchamos también el mensaje anterior. Cada mensaje, cada ministro que se levanta en este lugar es una conferencia que se da al pueblo del Señor. Hoy vamos a ver el lugar que ocupa Jesucristo. Oye hermano, lo que vamos a mirar, porque en algunas oportunidades y a veces por ignorancia, algunos dicen que Jesucristo es el huésped en tal casa. Oiga, Jesucristo no es un huésped, no. Dice que Jesucristo, oye hermano y hermana, amigos, en esta tarde, dice la palabra, el lugar especial de Jesucristo. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, un día primero de la semana, cuando el Señor resucitó, oiga, porque quiero explicar algo. El Señor fue muerto, oiga, el día viernes en la tarde, oiga. La palabra dice que los corderos eran sacrificados en medio de las 2 tardes. Y Jesucristo murió el viernes por la tarde, oiga. Pero que fue sepultado el mismo día, y el día primero de la semana resucitó Jesucristo. Cuando Él había resucitado, dice la palabra que se presentó, porque los discípulos estaban reunidos, oiga, por miedo de los judíos en aquel lugar. Y cuando el Señor se apareció en medio de ellos, no en una esquina, no en la puerta, Él en medio se apareció, oiga. En medio se apareció, aquellos estaban reunidos y en medio se apareció Jesús. Le dijo: paz a vosotros. Él está en medio, oiga. Y vamos a ver en esta tarde, hermano, porque si Jesucristo ocupa un lugar tan especial, pero no lo vemos dónde está Jesús. Él está en espíritu y en verdad aquí con nosotros. Él está con nosotros. Y están los ángeles también que están presenciando. Por eso las hermanas se cubren su cabeza. Por eso las hermanas se cubren su cabeza. Y los hombres no con gorra, no con sombrero, porque respetamos la presencia del Señor y la presencia de los ángeles que están a la expectativa, viendo y oyendo lo que se habla en este lugar santo, oiga. Hay algunos hermanos que están inconformes. Cuando a veces algunos, por ejemplo, dicen los hermanos, ¿por qué no predicamos el evangelio en una cancha de básquetbol? Porque ya no llegan los oyentes a la sala. ¿Por qué no predicamos el evangelio en una cancha y ahí pidamos permiso al alcalde? Y los hermanos van y piden permiso y instalan las bocinas. Oiga, alguien dijo: es un lugar mundano, que no está bien que se predique el evangelio. Aquí solo los mundanos vienen. Oiga hermano, el momento que ocupan los creyentes ese lugar y la presencia de Cristo, ese lugar queda totalmente santificado, oiga.
santificado. Oye, hermano, ya no más con estas cosas, es decir, bueno, es que ese lugar es mundano, ese salón comunal, ahí hay bailes, hay discos, y ahora los creyentes van a predicar. No, dice la palabra, la presencia de Cristo Jesús hace santificar el lugar, queda santificado. Muy bien, estamos en la presencia, Él ocupa el centro, dice que Él se puso en medio ya. Ahora dirá usted, bueno, este es un lugar grande, según los dueños, casi 200 cuerdas tenemos rentado, que nos han dado para estas conferencias generales. Bueno, ¿y dónde está Jesucristo? ¿Dónde está Él? Deuteronomio capítulo 23, oiga este texto, vamos a la palabra. Deuteronomio, por eso tenemos que respetar, digamos. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. ¿Y dónde está Él? Deuteronomio capítulo 23. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 14. Porque Jehová, tu Dios, anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que no vea en ti cosa inmunda y se vuelva impositiva, hermano. Dice que cuando Israel salía, cuando los israelitas salían, el tabernáculo movible lo movían, oiga. En ese desierto lo llevaban, se instalaban, las tribus tenían orden, oiga. Dice que las tribus, las 12 tribus tenían orden. Una tribu por allá, la otra por acá, la otra por allá, la otra por allá. Bien instaladitos, oiga. Y en el campamento donde ellos se instalaban, había un orden, había una higiene también. Y había, hermano, temor en el corazón, porque la presencia, porque el Señor estaba cuando ellos se movían de un lugar a otro, en medio del campamento. Ellos tenían miedo, tenían temor, porque Jesucristo, hermano, hoy estamos viendo, está en medio de nosotros. Y en el pasado estuvo en medio el Señor del campamento de Israel, donde se instalaban ellos, oiga. Yo estaba analizando de que este campamento es un pequeño campamento. Los hermanos comenzaron a limpiar todo, y hermano, es muy pequeñito el campamento. Yo estaba pensando que más de 600,000 hombres, sin contar niños y mujeres, oiga, qué tamaño el campamento que utilizaban los israelitas. Es un campamento enorme para 600,000, oiga. Tal vez en esta carpa caben 20,000 sillas, pero imagínese usted de 600,000 a pie, que cuando ellos, cada tribu bien ubicada, no se metía a la tribu de Dan, a la tribu de Judá, todo bien ordenado, oiga. Y dice la palabra que Dios era muy celoso, Dios era muy delicado, oiga, porque les dijo que cada israelita tenía que dar una estaca para poder sepultar, dice la palabra del Señor, los desechos como el excremento, dice la palabra, oye, hermano, para no ver cosa inmunda sobre la faz de la tierra en el campamento, porque el Señor ocupaba ese lugar y todo era bien aseado, oye, hermano, y no se permitía que cualquiera ensuciara, defecaba, ahí se deseas fisiológicas, no, le dio una estaca para poder enterrar, sepultar por la presencia del Señor en el campamento, oiga, porque Él estaba en medio del campamento. Estamos presentando la sana doctrina, el orden de la sana doctrina. Oye, hermano, por eso quiero explicar algo a todos en esta tarde. Se han dado recomendaciones a todo el pueblo, los trabajadores, más de 500 trabajadores que levantaron la carpa y todo lo que se ve aquí, son más de 500 en número los que han trabajado hoy, hermano. Pero no decíamos nosotros cosas malas en el campamento, en este lugar donde estamos instalados.
porque vamos a respetar, hermanos, y todos, oiga, aún los hermanos que vienen con sus niños y todo, mucho cuidado de ensuciar, de dejar cosas que no convienen por allá. Es cierto que en el tiempo pasado era literal, material, hoy es espiritual, pero también es parte, oiga, del orden del campamento donde estamos, oiga. Y luego ahora vamos a lo espiritual. Sería indecoroso ver jóvenes malparados, personas tal vez haciendo cosas indebidas en este santo lugar, este campamento. Vamos a respetar la presencia del Señor en medio de su campamento, porque Jesucristo está en medio del campamento. Está Él viendo, oyendo el orden de la sana doctrina, y también vienen muchas personas para mirar cómo nos congregamos y estamos. Si hablamos de la sana doctrina, no solamente esto es tan grandísimo, extenso hablar de ello, pero vamos a comenzar con esto. Dice que los israelitas, oye hermano, Jehová andaba en medio del campamento, oiga, y de tal manera que el campamento había de ser santo, había de ser bien limpio, oiga, porque la presencia del Señor está en ese campamento, viendo el orden de su pueblo. Ahora, en la actualidad, el Señor está con nosotros, viendo el orden, oiga, porque si hablamos de orden, tenemos que ser ordenados, porque lo que vamos a ver en este mensaje es que la presencia del Señor es lo que vamos a respetar ya. Él está con nosotros. Aquí nosotros no estamos esperando a un reverendo o adorando a alguien, no. Estamos nosotros confiados, como el Señor mismo dijo en Mateo, dice la palabra, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Él, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está con nosotros. Él está con nosotros en este campamento, en esta carpa, en todo el sitio está Él, ahí, hermano. Y es lo que se va a respetar, la presencia del Señor Jesucristo. La otra decía que a veces se respeta la presencia de un hombre eminente, oiga, un hombre eminente. Yo me recuerdo hace años atrás que nos dijeron que respetamos a un hombre, a un gran coronel, oiga. Pero un compañero estaba divagando viendo al otro lado, no hacía caso de lo que explicaba el hombre. Por esa persona o por ese soldado que no respetó la presencia de un hombre como fuera un coronel, habiéndose despedido el coronel, se quedó el gran oficial para castigar la falta de respeto a un coronel, a hacer rollos, despechadas y a tierra, oiga, y de tal manera que 1 hora de castigo por no respetar a un hombre que tenía el título o ese grado de coronel en la tierra. Pero ahora más, hermano, Jesucristo es más que esto, y tenemos que respetar, porque Él es el que está en medio aquí con nosotros, viendo y oyendo el orden que se lleva. Salmo 82, ¿dónde está Él? Allá vamos a ver. Gracias a Dios por la palabra que estamos viendo, hermanos. ¿Dónde está Él? El Salmo 82. Él está en medio del campamento en Israel. Él está en medio de estas conferencias generales. El Salmo 82 dice la palabra, y versículo 1: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses. Mi hermano. Bueno, ¿quiénes son los dioses? Oiga, ¿no serán aquellos dioses que le llaman los extraterrestres? No, dicen que hay dioses, no. En medio de Macedonia y Grecia hay un monte que le llaman Monte Olimpo, y le llaman el monte de los dioses, oiga, según la mitología griega, el monte de los dioses. Dice que llegan dioses ahí. ¿Quiénes son los dioses? Oiga, ¿será que Él está en medio de los dioses? Hay muchos dioses en
los cielos, en el espacio. Oiga, ¿quiénes son los dioses? Oiga, ¿quiénes son los dioses? Él está en medio de los dioses. Oiga, ¿sabe quiénes son los dioses? Oye lo que dice, voy a mostrar. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 19. Vamos a ver la palabra de Dios. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 19, y el versículo que vamos a leer es el versículo 6. Oiga la palabra, ¿quiénes son los dioses? Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová. Los dioses, cuando dice la palabra que Él está en medio de los dioses, cada ministro es un dios, oiga, es un dios, oiga. Cuando está juzgando un ministro, un dios está juzgando, oiga, Él está en medio de los dioses para juzgar. Él está viendo las cosas. El lugar que ocupa el Señor es un lugar muy especial, es un lugar muy honorable, porque Él está en medio, donde quiera está en medio Él. Oye hermano, por eso dice la palabra, en Israel se celebraban muchas fiestas, pero no fiestas paganas o mundanas, no. Dice que estaba la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos tenía dos causas. Una era por los 40 años que transitaron en el desierto, y el otro motivo era por los primeros frutos que cosechaba Israel, de tal manera que celebraban esta fiesta y le llamaban la fiesta de los tabernáculos, cuando hacían sus enramadas, y duraba 7 días, y era tan solemne el primero como el último día. Pero había otra fiesta que se llamaba la fiesta de la Pascua. Dice que la fiesta de la Pascua, todas las aldeas, caseríos subían a Jerusalén. Pero un día subió Jesucristo, que era de 12 años, oiga, fueron con sus padres a Jerusalén. Pero cuando regresaron de la fiesta de la Pascua a su lugar de Nazaret, oiga hermano, Jesucristo el niño no iba con los padres adoptivos. Dice que cuando se dieron cuenta, ahí había pasado un día, oiga, 2 días, oiga, ¿qué pasa? No vieron ahí al niño que iban. Pensaba José y María que eran parientes, en el grupo de parientes, no encontraron al niño. Regresaron hasta Jerusalén otra vez buscando al niño. ¿Y dónde lo hallaron a él? Jugando maquinitas. No, lo hallaron sentado en medio de los doctores de la ley, hablándoles, explicándoles, oiga. Y los doctores de la ley se quedan admirados a ver la sabiduría, el conocimiento de un niño de 12 años. Él estaba sentado en medio de los doctores de la ley, de tal manera que él desde antes ocupaba un lugar especial en medio y en medio. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho respeto, un gran respeto en la presencia del Señor. El tiempo nos da. Veamos, oiga, lo que vamos a ver ahora es Sofonías, porque vamos a terminar. Sofonías dice la palabra. Vamos a ver lo que dice la palabra, el libro del profeta Sofonías. Gracias a Dios por la palabra que estamos viendo en esta hermosísima tarde. Él ocupa el centro, hermano. No olvidemos que al Señor se le da el primer lugar, como llamamos en la mañana. Él ocupa el lugar, el centro, oiga, gracias a Dios, porque Jesucristo es el que ocupa el centro, el primer lugar. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver, decía Sofonías, gracias a Dios, capítulo 3, y el versículo es el 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Oye hermano, vamos a ver, yo voy a ver los mensajes, vamos a ver maravillas, vamos a ver salvación, vamos a ver
maravillas, vamos a ver salvación en estas conferencias. ¿Por qué sabemos nosotros que ver maravillas? Porque sabemos que Él está en medio de ti. Poderoso el Señor está en medio de nosotros. Ya, Él está en medio de nosotros. Él puede salvar de cualquier cosa. Si explicáramos, hermanos, porque ya llevamos con estas conferencias 23 conferencias generales, oiga. Me recuerdo que en la primera conferencia fue en San Marcos, por la misericordia del Rey. Estuvimos en la primera conferencia en San Marcos y gracias al Señor que Dios nos ha confiado estar en las 22 conferencias. En 2 conferencias su servidor no pudo predicar, en 20 predicamos el Evangelio y hoy comenzamos otra vuelta en los municipios de los departamentos de Guatemala y le tocó el municipio aquí en Tecumumán que pertenece a San Marcos. Pero Él ha salvado a su pueblo de cosas, hermano. Porque en Chiquimula, me parece que en Chiquimula un hombre llevaba una granada. Dios salvó a su pueblo también de unas cosas que podía pasar. En Reu Dios nos salvó. Y en muchos lugares donde Dios nos ha salvado de cosas que podía pasar. Porque Él está en medio de su pueblo para librarnos, para rescatarnos de muchas cosas que pueden venir y para salvarnos y aún para salvar a muchos pecadores, porque creamos nosotros que el Señor está en medio de su pueblo. Él dijo: paz a vosotros, y estuvo en medio de su pueblo o de sus discípulos. Ahora está en medio de nosotros en el campamento de Israel. Él estaba en medio, ahora está en medio de estas conferencias generales. Por lo tanto, lo vamos a respetar, lo vamos a honrar y vamos a creer que Él salvará muchas almas en estas conferencias. Por eso en esta tarde, hermanos amados, creamos que Él es poderoso aún para salvar muchas cosas. Decía el hermano que tomó una fotografía de su vehículo, cómo había quedado con las llantas para arriba. Yo le dije: hermano, ¿y usted qué le pasó? Dijo él: ni un rasponcito tuve, hermano. Dios me ha salvado. Así que en esta hermosa tarde, la presencia de Cristo es tan valiosa, es tan grande. Respetémoslo y creamos que Él está con nosotros para ver maravillas en estas conferencias. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por sus palabras, que los ha hecho escucharlas, y Él que las bendiga en cada corazón.